Bien, buenos días. Qué bendición, hermanos, que Dios nos permita en esta mañana estar en este lugar para poder compartir una palabra que es nuestra inquietud, y estamos pensando de que Dios debe traer una palabra que nos motive, que nos prepare y que podamos pasar una semana llena de éxito. Esperamos en el nombre de Jesús que la palabra de hoy pueda llegar a su corazón, querido hermano y amigo. No sé si estás pasando alguna necesidad. Entiéndase que en medio de cualquier circunstancia de la vida, Dios sigue siendo Dios y la iglesia debiera de seguir siendo la iglesia, y por lo tanto no debemos de detenernos en el caminar de la iglesia, en el vivir de la iglesia, en todo lo que concierne a la iglesia. Nunca podríamos pensar que se debe detener. Así que en esta mañana bendecimos a Dios por esta linda oportunidad. Y entonces hoy me acompaña la hermana May y el hermano Douglas para compartir el tema de esta mañana, y esperando en Dios, como lo dije antes, que usted apenas esté a su alcance pueda encender su teléfono, su computadora, o algunos también lo pueden ver el programa de YouTube en algún televisor. Entonces hay diferentes oportunidades dependiendo también el internet que usted pueda tener. Así que esperamos, hermano, que usted pueda seleccionar cuando esté a su alcance ese momento para escuchar la palabra. Lo puede hacer como un tiempo selecto para que esa palabra pueda quedar en nuestro corazón. Qué bendición, hermana May y hermano Douglas. Vamos a darle lugar a hermana May para que ella nos salude en esta mañana. Muchísimas gracias, pastor, por la invitación. De verdad que Dios es fiel, Dios es bueno, siempre lo repito y es verdad. Lo bendigo a usted ahí que está en su casita. Deseamos que tenga un día maravilloso, un domingo lleno de la gracia del Señor. Le mandamos un abrazo aquí a la distancia, donde quiera que usted esté, que reciba esta palabra y que Dios haga que esa palabra llegue a su corazón, que podamos dejar una semillita sembrada, ¿verdad? Y que cada día Dios se manifieste cada día más en su vida, en su familia, en su negocio, donde quiera que usted, Dios lo haya puesto. Ahí donde usted está, Dios lo hará crecer y lo hará una persona fuerte, llena del Espíritu Santo, donde otras personas llegarán y podrán decir: este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios. Ese es el trabajo de nosotros como hijos de Dios, llevar la palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo nosotros en este momento y lo que deseamos que usted, donde quiera que esté, haga. Estamos aquí y es una bendición, y esperamos que esa palabra sea bendición también para su vida. Amén. Yo creo acerca de eso que usted decía, hermana May, la importancia de la palabra, porque pase lo que pase, el mundo pasa y muchas cosas pasan, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, para la iglesia, hermano Douglas, hermana May, para nosotros poder permanecer, pues necesitamos apoyarnos en la palabra y vivir en ella, que será la única. Y aún Dios en su palabra, Dios siendo tan sabio, Él nos ha dejado promesas, y muchas de esas vamos a tocar en esta mañana, entendiendo que es ahí donde nos vamos a fundamentar para sentir la protección de Dios, pero necesitamos de alguna manera tener la cobertura de esa palabra sobre nuestra vida, y para eso necesitamos que la palabra, como dice Santiago, no seamos tan solamente oidores o olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Entonces, esa palabra que usted escucha, si hay una palabra que es para su vida, permítale a Dios que pueda bajar a su corazón y esa palabra le impulse, no solamente para esta semana, sino le impulse para el resto de la vida, y que pueda trascender y nos ayude a tener parte en la vida eterna, que es el propósito de Dios con nosotros. Hermano Douglas, qué bendición. Y hermano Douglas también nos va a traer el tema en esta hora, y vamos a estar compartiendo como siempre lo hemos hecho, hermanos, con la idea de que Fuente de Paz y la familia y los amigos y las personas que de una manera voluntaria han cedido compartir, conectándose ahí con nosotros, que era lo que para nosotros es un placer, es una bendición. Como pastor y como iglesia le damos la bienvenida, y aunque sea a la distancia le damos un abrazo, y esperamos que Dios cumpla tu propósito en tu vida, querido hermano y querido amigo. Hermano Douglas, vamos a iniciar de una vez, ¿verdad? Amén, de una vez. Bueno, buenos días, ¿verdad? Para usted que nos escucha, tanto por la emisora como por YouTube. Para mí es una bendición agradecerle también al pastor, ¿verdad? La invitación. Y de verdad que Dios nos ayude y nos bendiga. Y en estos días, ya varios meses atrás, he estado con la inquietud de en mis oraciones, y le invito
Testamento, creo que es una buena costumbre. Ahí cuando usted va orando, decirle a Dios que nos ayude a no interponernos en el plan perfecto que es de Él, ¿verdad? Así es. Entonces, porque muchas veces en el vivir, ¿verdad? En el diario vivir, nos topamos con situaciones difíciles y no sabemos por qué camino tomar. Pero solamente Dios es el que tiene el plan correcto, el plan perfecto, y entonces ese es el que debemos de seguir, porque nosotros muchas veces nos desviamos de ese plan. Pero que Dios nos ayude de verdad a ir caminando por ese camino que es el correcto, que es el que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Así que entonces, Paz, damos inicio de una vez con lo del tema, ¿verdad? Para dar inicio quisiera decirles el tema, ¿verdad? El título de esta enseñanza de esta mañana. El tema sería no perfectos, sino valientes. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, de cada persona de este mundo. Dios no anda buscando personas perfectas, sino personas valientes. Lo vamos a buscar ahí y vamos a estar leyendo un par de historias muy conocidas de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero para dar inicio como base bíblica, quisiera que usted que tiene ahí su Biblia en la mano, o usted que le gusta tomar apuntes, pueda ir a la segunda carta a los Corintios que Pablo escribió. Segunda de Corintios 12:9 dice así: y me ha dicho, dice Pablo, que Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Qué lindo pasaje. Un pasaje que lo hemos escuchado posiblemente en algunas otras ocasiones, pero es un pasaje que le podemos sacar cada día más y más enseñanzas. Porque muchas veces uno que está dentro de la iglesia le cuesta, hay veces, mostrar a la gente cuál es el verdadero camino, ¿verdad? Recuerde que estábamos hablando de que Dios nos ayude a ir caminando por el buen camino. Así que el buen camino es ese. No es que seamos perfectos, no es que los que estemos en la iglesia o los que estén en cualquier parte de alguna iglesia a nivel mundial, no es que seamos perfectos, porque perfecto solo hay uno, perfecto es solo Dios. Lo que Dios busca es personas imperfectas para perfeccionarnos. Eso es lo que Dios busca. Dios lo que busca no es perfección en un ser humano, porque Él fue el que nos hizo. Él nos hizo a nosotros con debilidades, con problemas, con situaciones. Entonces Él no puede buscar perfección en un ser humano. Él lo que puede buscar es una persona valiente que reconozca esa debilidad y la busque saciar y mejorar en solamente el poder de Cristo. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Leo otra vez para ustedes. Dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Solamente el día que yo reconozca que soy débil, que esas debilidades lo que hacen es acercarme a Cristo, es ahí entonces donde estoy haciendo lo correcto, donde voy caminando por el camino correcto que Cristo me ha dado a caminar. Y vamos a estudiar un par de personajes bíblicos, personajes del Antiguo Testamento, muy conocidos. Son dos hombres que tienen una particularidad entre ellos. Dios le dijo una palabra a los dos, le dijo la misma palabra, le dijo que sean valientes. Así que me imagino que ya usted va teniendo una idea de quiénes son ellos dos. Vamos a trasladarnos hasta el Antiguo Testamento y vamos a hablar primero en el libro de Josué. Josué 1, del 6 al 9, vamos a estar leyendo una historia muy muy conocida, pero son personas que son como usted y como yo. Josué era un hombre que él tenía debilidades, pero sin embargo Dios se le aparece un día y le dice estas palabras que vamos a estar dándole lectura
Josué 1, del 6 en adelante. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente le dice una vez más, esfuércete y sea valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el pasaje que es muy conocido para todos dice, mira que te mando que te esfuerces y una vez más seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Así que Dios le dice a Josué, le encomienda una tarea súper enorme. Recordemos, ¿verdad? Solamente para refrescar la historia. Moisés acaba de morir. Moisés se fue para un monte y ahí él murió. Y Josué queda a cargo de millones de personas. Así que no era una tarea nada fácil. Por supuesto que Josué tenía miedo, tenía temores. Por eso una y otra vez, en 3 ocasiones en esos versículos que leímos, le dice, esfuércese y sea valiente. No le está diciendo, usted es perfecto, usted puede. Con los talentos que usted tiene, usted va a poder. No, le está diciendo, esfuérzase y sea valiente. Cada vez que Dios nos dice a nosotros que seamos valientes es porque viene algo que vamos a transcurrir en la vida con situaciones difíciles. Por eso necesitamos la valentía. No necesitamos ser perfectos. No necesitamos conocer tanto de las cosas. Lo que necesitamos es ser valientes, reconocer nuestras debilidades y esforzarnos para seguir adelante. Así que Josué, Dios le encarga una misión muy grande. Y después de esto, ya él envía los espías y él tiene que atravesar el río Jordán. Y entonces era una serie de cosas difíciles que Josué sabía que él tenía que hacer. Porque no era nada sencillo ser el líder, ser el presidente, digámoslo así, de miles de personas. Miles de personas ahora estaban a cargo de él. Así que una decisión mal tomada sería un completo desastre, ¿verdad? Josué tenía una responsabilidad enorme ahora a su cargo y él tenía que dar esos pasos bien seguros de lo que él estaba haciendo. Y solamente podemos dar nuestros pasos seguros sabiendo y reconociendo que Dios es nuestro creador, que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y Él tiene ya ese camino listo. Solamente tenemos que decirle, ayúdeme a seguir por el camino donde tú quieras que yo camine. Amén. Qué bueno, hermano Douglas, porque en toda la historia de la Biblia Dios dice que sus caminos son para gente valiente, ¿verdad? Así es. Dice que los valientes son los que arrebatan el reino de Dios, los que pueden tomar las cosas de Dios. No es para cobarde, yo quiero decirle. Pero tengo una pregunta para usted, querido hermano, que me está viendo y me está escuchando. Yo le pregunto, ¿piensa usted amar a Dios y seguir a Cristo con una vida mediocre, o considera usted que tienes que ponerle ese ingrediente que se llama valentía? Muchas veces en la vida la valentía en la que la Biblia se refiere no es la misma valentía que nos enseñaron sin conocer a Cristo, porque sin conocer a Dios, por lo menos a mí cuando yo estaba muy niño me decían que el valiente es aquel que me decían en algunos momentos que era el que tomaba licor, el que se atrevía a hacer esto, a hacer lo otro. Y yo encuentro a través de la Biblia que la valentía de Dios es totalmente diferente. Sí. Esa valentía muchas veces puede ser ir y pedirle perdón a alguien porque le hemos ofendido. Esa valentía puede ser muchas veces una actitud de mucha humildad, y es lo contrario a la cultura del mundo. Pero Josué, Dios ya sabía
que Dios tiene todo planeado y sabía que la persona a la que le iba a delegar toda la responsabilidad después de Moisés estaba pensando en Josué. Y yo pienso que Dios miraba esa actitud de Josué y consideraba que tenía esa característica. Ahora yo le pregunto, querido hermano, ¿piensa usted echar mano de la vida eterna o está pensando que Dios te use en algo siendo una persona quizás mediocre o siendo una persona, hermanos, que cede a la tentación? Valentía es pararse frente a la tentación y decirle no. Valentía es, como dije antes, muchas veces reconocer nuestras necesidades, nuestras debilidades y ser valiente para delante del mismo Dios, decirle: Dios, honestamente esto me cuesta, necesito, Dios, que tú me ayudes a superar esto. Sí. Y muchas cosas en la vida que para mí, hermano Douglas, es lo contrario, pero bendito sea Dios. Y Moisés se iba y para Dios no era una sorpresa, pero Dios sabía que necesitaba echar mano de alguien que fuera valiente. Ahora, aplicando esta palabra, yo le invito a los hermanos: ¿qué estará poniendo Dios en sus hombros? ¿Estará Dios en sus planes pensando en delegar algo? No sé. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en sus hombros, en sus manos, para que usted la lleve adelante, para que su obra pueda continuar y no se detenga en ningún momento? Mi pregunta es: ¿estará siendo una persona, un buen representante, un buen embajador, un embajador valiente para poder representar a Cristo como de verdad debiéramos de hacerlo? Pastor, me da curiosidad, dice que en el capítulo 1, versículo 2, dice, las primeras palabras, dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Porque cuando Dios quiere darnos algo, cuando Dios tiene una promesa para nosotros, aparte, de vernos fuertes y valientes, necesita que estemos de pie. Amén. De pie delante de él para recibir la promesa. Entonces él le dice: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios había planeado para Josué, estaba ahí, ya estaba puesto para él y para el pueblo, pero era necesario que él estuviera de pie delante de él, que fuera fuerte y que también fuera valiente. Entonces es necesario que si tú tienes una promesa que sabes que Dios la tiene para ti, un negocio, una familia, un matrimonio, lo que Dios quiera darte, es necesario que seas fuerte, que seas valiente y que sobre todo estés de pie delante de Él. Amén, porque hay una parte, si usted en el pasaje que usted leyó, uno de los últimos versículos, dice que para que nos vaya bien en la vida. Así es. Y ese es el anhelo de toda persona, que en la vida no nos vaya bien. Hay un instinto en nosotros que no queremos fracasar en la vida, en el matrimonio, en la familia, en las finanzas, en todas las cosas. Queremos ser personas de bien y nunca fracasar. Pues hay un secreto de ahí. Y es que hay que ser valiente. A veces para mantener de pie alguna riqueza que no precisamente tenga que ser económica, porque hay riquezas que tienen un valor más elevado que la parte económica. Para mantener esa riqueza familiar, esa riqueza de matrimonio, esa bendición de ministerio, esa bendición de hijo de Dios, se necesita ser valiente. Nótese que primero dice que sean valientes y repite, necesita que sea valiente. O sea, casi que Josué depende de la actitud de él por haber dicho: Dios, mejor entréguele esto a otro, Sí. porque Hay mucha valentía de por medio. sí, quizás se equivocó de llamamiento, pero Dios sabe por qué nos llama, y si Dios nos llama, nos capacita. Así pero es. necesitamos ser valientes para tener el propósito y alcanzar el propósito de Dios. Pastor, perdón, dice aquí Deuteronomios 3:28. Dice: y manda a Josué, le dice Dios a Moisés, y manda a Josué y anímalo y esfuérzalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. O sea, antes ya Dios le había dicho a Moisés que animara a Josué, porque ya Dios sabía lo que tenía para Josué. Dios sabía que Moisés iba a morir y Dios mandó a alguien a animar a Josué. Entonces, siempre habrá alguien que te anime. Siempre es necesario ser nosotros parte de ese pueblo que anima a los demás a ser fuertes y valientes, ¿verdad? Que es necesario tener esa cabecilla arriba, ese líder, ese pastor que nos esté diciendo: esfuerce, usted puede, usted es valiente. Yo tengo, para mí, mi líder de jóvenes, Hansel, ¿verdad?
siempre me decía, yo, bueno, a todos saben, ¿verdad? Que me da mucho miedo pararme al frente y yo decía, no, es que yo no puedo, es que yo no puedo, es que yo tengo miedo, es que yo... Y me creía una persona muy débil, me creía una persona muy temerosa y Dios siempre saca algo más. Y cuando ya yo pensé, ya creí que todo estaba perdido, la última vez que yo escuché que mi líder me dijo, ya no le voy a decir más. Dios tiene un plan con usted y Dios se lo va a dar a alguien más si usted no lo quiere. Entonces, si Dios tiene un plan con usted, agárrelo. Con miedo o sin miedo, agárrelo. Porque Él va a hacer cosas grandes con ese plan. Ese era el propósito de Dios con Josué. Lo fue con Moisés, lo fue con Josué y ahora es con nosotros, ¿verdad? Amén. Y ahora nos cuesta callarla, ¿verdad? Es una bendición, de verdad, amén. No, de veras, es una bendición porque debemos de explotar esa oportunidad, porque no a todos se nos presenta la oportunidad por diferentes razones, pero de alguna manera también un mensaje, créalo, mi querido hermano, que también uno como líder, también uno mira el esfuerzo de las personas y en base a ese esfuerzo, a la gente valiente, casi siempre se le va a delegar las mayores responsabilidades de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando del caminar de la obra. Entonces nosotros aquí en Fuente de Paz somos los responsables de hacer que la obra camine. Otros los tendrán que hacer en otro país, en otra ciudad, en otro pueblo, pero nosotros somos los responsables. Mi pregunta es entonces, ¿cómo está Fuente de Paz de gente valiente o cobarde? De hecho que no venimos, porque hoy venimos más bien con un mensaje alentador, ¿verdad? Pero si estudiamos, y ahorita me estaba viniendo a mi mente uno de los pasajes que cuando habla de castigo, dice que los cobardes serán uno de los que van a recibir el castigo, porque nunca quisieron pararse como los grandes, como la gente valiente y echar mano de lo que Dios tenía. Pero Dios quiere usarte, mi hermano, hay una oportunidad, hay una bendición, así que tomémonos de la mano del que todo lo puede, porque como decía Douglas al principio, Dios no está llamando a gente perfecta. Y por eso muchas veces decimos como todos los siervos, como Moisés y como Jeremías, cuando Moisés decía que él era tartamudo, Jeremías decía que él era un niño, cómo le iba a llamar y cómo le iba a llamar a mandar, a dar el mensaje a la nación y Señor siendo yo un niño. Así que Dios o sea, Dios no se equivoca, Dios sabe por qué, y entonces Dios lo exhorta, digo yo, a Jeremías porque le dice, irás y dirás todo lo que yo te diga. Así que mi hermano, yo le pregunto, ¿estará usted yendo y haciendo todo lo que Dios te ha dicho? Así que queremos dejar una inquietud en su espíritu, en su corazón, pero Dios te llamó para hacer algo más de lo que hasta aquí estamos haciendo. Así es. Sí, y entonces esa situación que estás pasando posiblemente hace unos días atrás, ahora mismo, o si no estás pasando ninguna situación ahorita, téngalo por seguro que de aquí a un tiempito va a pasar a venir una situación difícil a su vida. ¿Cómo la vas a afrontar? ¿Cómo vas a estar preparado? Como lo leía May, ¿verdad? Ya de antemano Dios le había dicho a Moisés, vaya y le dice a Josué que él es valiente, que se esfuerce, que siga adelante, porque esas situaciones necesitamos estar preparados para esas situaciones difíciles que la vida nos va a dar. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Va a depender de nosotros mismos, de mis decisiones. Va a depender ahora no de Dios, ni de mi papá, ni de mi mamá, de mis hermanos, sino de mi relación con Dios, de cómo estoy yo con Él, de cómo voy a afrontar esa situación difícil. Y para seguir avanzando, vamos a dejar a Josué un poquito de lado y vamos a ir a otra historia, a otro hombre de la Biblia que hizo una hazaña enorme, de siempre recordarlo. Está en el libro de Jueces 6. Se llama Gedeón. Un hombre que aparentemente así a simple vista, en los primeros versículos no tiene mucho de valiente. El hombre está ahí como que se podría decir escondido, ¿verdad? Sin embargo llega un ángel y lo vamos a leer en Josué 6:12. Dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, y si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Porque nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado
y nos ha entregado en mano de los madianitas. Todo esto se dio en una situación difícil que el pueblo de Israel estaba pasando. Cuenta la historia, es una historia bastante larga y abarca varios capítulos del libro de Jueces. Cuenta la historia que el pueblo de Israel estaba en un lugar y el pueblo de Israel iba y sembraba sus sembradíos, sembraba sus semillas. Y cuando ya la cosecha estaba a punto de estar lista, llegaban varios pueblos a quitarles lo que ellos habían cosechado. Los madianitas eran unos de esos. Se dice que llegaban otros 2 pueblos también a quitarle lo que ellos habían sembrado. Así que era una situación muy difícil. Y el ángel de Jehová se le acerca a un hombre. Dentro de tantas personas que habían ahí en ese lugar, se le acerca a un hombre que se llamaba Gedeón. Y le dijo: varón esforzado y valiente, yo lo escogí a usted. Yo vengo aquí para decirle que Dios lo ha escogido para que sea usted el guía de este pueblo, para que usted conquiste y nunca más estos pueblos lo vuelvan a molestar. Y entonces Gedeón lo que le responde es: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Así que esa palabra también puede ser que sea para usted en esta mañana. Hoy nosotros estamos diciendo: sí se puede, sea valiente, siga adelante, Dios está contigo, el plan de Dios es perfecto y usted tiene que seguir caminando. Pero usted puede ser que en su humanidad le haga la misma pregunta que Gedeón le hizo al ángel de Jehová en ese momento. Quisiera leer, hermano Douglas, en esta otra traducción, lenguaje actual, y me llama la atención porque dice: vea lo que mira Dios en Gedeón. Y el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuertes y valiente eres. O sea que Dios no mira lo que nosotros miramos. Sí. Te ve cuando Dios llama a alguien para algún ministerio, siempre la humanidad lo juzgamos desde nuestra óptica muy humana. Y sucedió igual con David y todo esto. Pero me llama la atención porque esta traducción dice: qué fuerte y valiente eres. No vas a ser fuerte, sino ya eres valiente. Amén. Por eso Dios estará contigo. Entonces, yo creo, hermanos, que para sentir y estar con el respaldo de Dios se necesita ser valientes. Ser valiente. Y ahí yo creo que necesitamos de nuestra parte. Aunque Gedeón, si ustedes notan, sigue diciendo, casi se pone a contradecirle a Dios. No es que usted se equivocó y como si usted está conmigo, cómo nos ha sobrevenido toda esta situación, ¿verdad? Los enemigos, y ¿no se le parece un poco parecido a algunas preguntas que usted escucha a veces en la gente de la iglesia, verdad? Claro que sí. Dios, pero si usted está conmigo, ¿por qué pasa eso? Si Dios, si estás conmigo, ¿por qué sucede esto en la familia, en el matrimonio, en la situación? Es que hay situaciones que pasan y Dios tiene todo un plan perfecto en la vida de nosotros. Amén. Pastor, me dio, ahorita que usted dijo que ya Dios ya había llamado, Lo he visto valiente, ¿no? valiente, y dice que Gedeón estaba guardando trigo, era en el lagar, escondiéndolo ahí con miedo, pero aún así Dios lo llamó, le dijo: tú eres fuerte y eres valiente. Aún cuando lo vio con miedo tal vez de lo que podía pasar, de lo que iban a venir a hacer los madianitas, Dios lo miró de otra forma, porque Dios siempre nos mira diferente. Aunque usted diga: es que yo no soy nadie, muchas veces Dios tiene cosas tan grandes para nosotros, pero el miedo nos limita. Dice que el miedo nos hace sentarnos en los laureles, y tal vez Dios te quiere como un jefe, pero sigue siendo empleado. O tal vez Dios te dice: tienes una casa, yo tengo una casa para ti, pero tú sigues viviendo de una casa prestada o de una casa alquilada. Es el tiempo donde Dios te dice: eres fuerte y valiente, mírate con los ojos que yo te miro, mírate como yo te estoy mirando a ti, eres fuerte y valiente, levanta la cabeza, y si tienes que hacer cosas nuevas, de eso se trata. Dios quiere que nosotros como hijos de Dios creemos cosas nuevas, porque Él nos hizo que Él es un Dios fuerte, que Él es un Dios valiente, y así nos mira a nosotros también. Amén. Y me llama la atención porque leyéndolo en esta traducción, Gedeón le respondió: perdón, Señor. ¿Qué está diciendo? ¿Qué me dices? Te equivocaste, Señor. En otras palabras. Y eso sucedió con muchos llamados en la Sí, historia de la sí. Biblia. Así es.
y lo seguimos mirando ahora con mayor. Y posiblemente en esta situación mucha gente cristiana, muchas congregaciones estarán diciendo, Señor, ¿te equivocaste? ¿O qué es lo que pasó? ¿Estarás con nosotros o no estarás? Yo quiero Así decirle es. que ahora más que nunca está Dios interesado en bendecir a Costa Rica. Dios está interesado en bendecir a Cotobruz, en bendecir a Fuente de Paz. Así es. Todo donde la gente de la iglesia esté, Dios está interesado en bendecirlo. Porque- Algunas situaciones Porque que... Dios se perfecciona en mi debilidad. Ah, nuestra bástate mi debilidad. gracia. Volvemos a caer al versículo, bástate mi gracia, dijo Sí, Pablo. así es. Y entonces yo quiero decirle, mi hermano, ¿cuántas cosas tiene? Piensa, bástate la gracia de Dios sobre su vida, sobre tu matrimonio, sobre tu vida. Bástate mi gracia, dijo Pablo a la iglesia. A Ah, la iglesia de Así Corinto. es. amén. Entonces resulta que para seguir hablando de este señor Gedeón. Gedeón, ¿sí? Entonces él le dice, "Yey, pero ¿cómo es posible que yo muy valiente, pero Yey, usted nos ha dejado?" Que es casi lo que le dice, ¿verdad? "Perdón, Señor, pero si tú estás con nosotros, ¿por qué nos has pasado todo esto?" Y entonces el ángel sigue diciéndole, y leo para ustedes, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Nos sacó Jehová desde Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, le dice el ángel de Jehová, ¿verdad? Entonces, no se preocupe usted porque está en una situación difícil, y ya le digo, puede ser que acabas de pasar una, que en este momento estés pasando una situación difícil, o que después, dentro de un tiempo, vas a pasar una situación difícil y te vas a encontrar cuestionando algunas cosas. Es de humanos eso. Dios no está buscando la perfección, y no estoy diciendo que Dios está abriendo una puerta donde nos va a alcahuetear esas cosas, sino es que es de humanos, es parte de nuestra debilidad. Pero siempre hay que recordar que cuando yo estoy dudando de esas cosas, como le pasó a Gedeón, Dios siempre está ahí a tu lado, diciéndote palabras al oído. Bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Eso es lo que Dios está diciendo en esta Así mañana. es. Bástate en mi gracia, no importa la situación que esté en el cantón o en el país o a nivel mundial. Bástate en mi gracia. Eso es lo que muchas personas hoy en día estamos reconociendo, ¿verdad? Necesitamos tomarnos fuerte de la mano de Cristo, de la mano de Dios, y bastarnos en la gracia. ¿Por qué? Porque mi debilidad, es ahí, en mi debilidad, que Dios se perfecciona en nuestra vida. Dios no busca personas perfectas. Él va perfeccionando a quienes se van acercando a Él. Así que lo que necesita son valientes que se agarren fuerte Amén. de la mano de Cristo, y vamos a ir caminando por el camino correcto. Y entonces la historia no termina aquí de Gedeón. La historia puede ser que fuera muy bonito decir, y entonces Gedeón reconoció que él sí era valiente. El ángel ahí, siguiendo la historia, el ángel le dice que le haga una ofrenda, y Gedeón se va y él hace una ofrenda, le sacrifica unos animales, y uno dice, bueno, ya Gedeón entendió, y ya ahora sí es cierto que va a ir a conquistar y que va... No pasó así. Sigue diciendo la historia más adelante que Gedeón vamos a ver, en el 6:36 al 38. 6:36 dice así, y Gedeón dijo a Dios, si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seco toda la orilla de la tierra, entonces entenderé que salvaré a Israel por mi mano, como tú lo has dicho. Y aconteció así, dice, pues cuando se levantó en la mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Y uno dice, ahora sí es cierto, Gedeón entendió que Dios sí estaba con él. Resulta que entonces Gedeón lo que le dijo fue, voy a poner este poco de lana en el suelo, afuera, ahí en el patio de la casa, imaginémonos.
y que el rocío de la noche moje ese poco de lana y que la demás tierra esté seca. Y Dios el otro día en la mañana, Dios en la noche hizo como Gedeón le había dicho. Y entonces él en la mañana exprimió la lana y sacó una taza de agua, dice, y todo lo demás estaba seco. Y uno dice, ahora sí, Gedeón entendió. Pues fíjese que no, Gedeón es igual que usted y es igual que yo. Muchas veces dudamos y seguimos dudando. Y dice entonces, sigue diciendo la Biblia, y aquí que yo pondré, esta ya la leí, y aconteció así, pues cuando se levantó en la mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. O sea, Gedeón sabía que ya estaba abusándose, ¿verdad? Se la estaba buscando. Sí, claro, estaba comprando muchos números de la rifa. Dice, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablase esta vez. O sea, le iba a pedir otra cosa. Solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en la tierra hubo rocío. O sea, esta vez lo pidió lo contrario, que toda la tierra estuviera mojada, pero el vellón quedara seco. Y Dios una vez más le concedió lo que Gedeón le pidió. Y entonces uno puede decir, bueno, Gedeón ahora sí entendió. Pues fíjese que todavía a Gedeón no le iba saliendo tan bien las cosas como él decía. Gedeón dijo, empezó a tomar fuerza, empezó a creerse que Dios sí estaba con él. Y siguió adelante. Dice la historia, sigue diciendo que Gedeón empezó a ver que él tenía aproximadamente 32,000 personas que iban a pelear con él. El pueblo era muy grande, los demás pueblos que peleaban contra el pueblo de Israel. Pero Gedeón dijo o pensó, yo con 32,000 personas le voy a hacer frente a eso. Ya yo sé que Dios va con nosotros. Dios pensando en esas cosas, Dios se la pone un poco más difícil a Gedeón. Gedeón le dice, o Dios le dice a Gedeón, usted tiene demasiado ejército. Y seguramente Gedeón le decía, pensaba, pero ¿cómo que demasiado ejército? Ellos son millones y yo tengo 32,000. Y entonces Dios le dice, vea lo que en el 7:3 dice así. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Vea lo que dice, voy a leer otra vez. Ahora pues, le dice Dios, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Vea lo que le dijo a Josué y lo que le dijo a Gedeón, que eran personas valientes. ¿Y quiénes eran los que tenían que devolverse? Quienes teman y se estremezcan. Los cobardes. Esos eran los que tenían que devolverse, aunque ya habían ido a pelear. Pero Dios le dice, quien tenga miedo, hasta que esté temblando, porque quien tema y se estremezca, ese mejor devuélvase. No seamos nosotros de esos que ya estamos en el ejército, ya estamos dentro del ejército, pero todavía seguimos teniendo miedo, que todavía nos estremezcamos ante una situación difícil. Que usted y yo seamos de esas 10,000 que quedaron ahí y que seamos valientes, que digamos, no sé cómo voy a hacer esto, pero Dios está conmigo y voy a seguir adelante. Amén. Así que quedaron solamente 10,000. Y en el 7:7 dice así, entonces Jehová dijo a Gedeón una vez más, en estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse en todos los demás gente, cada uno a su lugar. Dios le dijo una vez más, le puso una prueba, quien se agache a tomar agua y quien tomara agua en su mano y en la otra mano todavía tuviera su espada,
Esos 10,000 que habían quedado, solamente 300 hicieron conforme a lo que Dios había dicho. Y solo esos 300 fueron a pelear con Gedeón. Así que Dios va clasificando a las personas. Le dijo: Gedeón, usted es valiente, yo sé que usted va a estar conmigo. Eso es lo que Dios le dice a usted en esta mañana. Pero despuesito de eso, Dios le da un ejército de 32,000 personas. Pero le dice: quien tenga miedo, quien hasta que tiemble, mejor devuélvase. Y quedaron 10,000. Y Dios todavía le dice: los que tomen agua tirados en la orilla del río, mejor también que se vayan. Y solamente le quedaron 300 personas. Y Dios le dice a Gedeón: ahora sí es cierto que con estas 300 personas nadie va a decir que ellos fueron muy valientes, sino que solo la mano de Dios pudo ayudarles, porque eran 300 personas contra un ejército enorme. Entonces ahí se iba a ver que solamente la mano de Dios era la que estaba en medio de ellos. Y uno puede decir: vea cómo es Dios y cómo Dios de verdad necesita personas valientes. La guerra empieza. Y bueno, Dios le da toda una estrategia a Gedeón, y por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero Dios le da toda una estrategia a Gedeón, y Gedeón todavía tenía un poco de dudas. Y en estos versículos, ahí donde él todavía tenía un poco de dudas, Dios le dice, llega en la noche y le dice a Gedeón: Gedeón, yo sé que usted todavía tiene un poco de dudas, porque ve un ejército muy grande. Gedeón estaba como en el cerro, y el pueblo el otro ejército enemigo estaba acampando en la parte baja del cerro. Le dice Dios: baje despacito, lleve a un compañero y escuche lo que ellos están comentando. Así que Gedeón baja despacito y se mete ahí dentro de las tiendas de ellos y escucha una conversación de dos personas, y decía: vieras que soñé que algo extraño iba a pasar. Veía que el ejército de Gedeón nos derrotaba. Y entonces la otra persona decía: pues hasta aquí llegamos nosotros, porque si usted se soñó eso, es que Dios está con él y nos va a venir a derrotar. Gedeón, ahora sí, con una sonrisa en su rostro, sale disparado hacia arriba y se viene y hace conforme a Dios le había dado la estrategia de guerra. Y el ejército empieza a pelear, y entre ellos mismos, dice la Biblia, ¿verdad?, que empezaron a matarse unos a otros, porque la mano de Dios estaba a favor de Gedeón. Resulta que entonces en el 5, 8 al 9 llega Gedeón con su ejército. Ya se habían matado mucha gente, y llega Gedeón con su ejército a 2 lugares distintos. Y iba persiguiendo a los jefes de los ejércitos. Él los iba persiguiendo. Y llega ahí a esos 2 pueblos, y Gedeón le dice: yo soy Gedeón, necesito que me ayuden, porque voy persiguiendo a Julano y a Julano, a los jefes de los pueblos. Y lo único que necesito es que me den comida a mí y a mi ejército. Y la gente les dice, sabiendo que Dios estaba con ellos, le dicen: nosotros no le vamos a dar comida a ustedes. Así que aun cuando Dios esté con usted, así que aun cuando Dios nos haya dicho que va a estar con nosotros, todo todavía no va a salir tan bien como nosotros creemos. Aún en la dificultad, Dios sigue estando con usted, pero hay veces en nuestra humanidad creemos que cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está de nuestro lado, toda nuestra vida va a ser color de rosa. Pues déjeme decirle que no. Todavía, una vez más, podemos decir que en la debilidad se perfecciona el poder de Cristo. Esa gente con hambre tuvo que ir a pelear. Ya no tenía muchas energías que venían del alimento físico. Tuvieron que simplemente depender de Dios y seguir adelante. Llegaron a otro pueblo y pidieron otra vez comida, y en ese otro pueblo tampoco quisieron darle alimento. Así que solamente agarrados de la mano de Dios, siguieron adelante, y hasta que capturaron a todos el pueblo enemigo. Y entonces, después de eso, Gedeón se devolvió
y pues le llamó a cuentas, ¿verdad? Esa deuda que tenían pendientes esa gente que no quiso darle alimento, y también sufrieron las consecuencias. Amén. Pero hay algo importantísimo, hermano, en toda esa historia que usted nos cuenta. Es una historia para vivirla nosotros y para aplicarla nosotros en nuestro corazón. Y nótese que cuando el pueblo, con la cantidad con la que él iba a enfrentar, y empezó Dios a usar algún medio para ir reduciendo, es que Dios está interesado también en regalarnos una enseñanza en esta mañana. Y es que la victoria de la iglesia no va a estar en la cantidad de gente, no va a estar en la cantidad de que vaya al ejército, sino es que delante de los pocos o de los muchos vaya Dios como el poderoso. Así es. Nótese que él de un momento humanamente posiblemente se pasó por su mente. Ya no, con 35,000 somos pocos para enfrentar a los enemigos. Ahora 300, casi que era como para que cualquier persona diría, mejor no vamos, mejor no enfrentamos. Aquí lo mejor es salir huyendo. Pero yo quiero decirle, querido hermano, ¿piensa usted que las puertas empiezan a cerrar y piensa usted mirar o estará mirando que tu victoria está en derrota? Quiero decirle que es todo lo contrario. Dios quiere demostrarte que la victoria no depende de tu fuerza, no depende de la cantidad de gente que vaya contigo, sino depende de que Dios vaya delante de nosotros. Entonces, 300, pero yendo Dios delante es la victoria Era asegurada. multitud, sí. Amén. Y Dios, pastor, lo único que quería era ver a Gedeón valiente y fuerte y valiente, porque el trabajo final lo iba a hacer él. Así Dice es. que los que iban a pelear contra ellos huyeron. Fueron Y ellos se mismos. mataron entre ellos. Y entonces eso es lo que pasa cuando usted se entrega a Dios, cuando entregamos nuestros miedos, cuando nos esforzamos, el trabajo final siempre lo va a hacer él. Sí, amén. Él lo único que necesita es vernos valientes y esforzados. Y posiblemente este pueblo que al fin y al cabo Gedeón lo que hizo fue correr y encender como unos focos, ¿verdad? Encender unas cosas con fuego. Eso fue lo único que hizo el pueblo. Y los que estaban abajo, que eran muchos, eran miles los que estaban abajo, ¿por qué ellos empezaron a pelearse entre ellos? Porque tuvieron miedo. Porque tuvieron miedo y empezaron a atacarse entre ellos mismos. El miedo nos da por eso, por atacarnos entre nosotros mismos. Cuando somos valientes no nos atacamos entre nosotros mismos, sino que tomamos fuerzas y nos ayudamos unos a otros. Esos 300 hombres simplemente con una tea ahí en su mano, pudieron vencer a miles que estaban allá en el campamento, porque tuvieron miedo. Así que cuando nosotros tenemos miedo, hay veces suceden cosas como esas. Nos atacamos entre nosotros mismos, peleamos entre nosotros mismos y nos derrotamos. Y ahora no peleamos con el enemigo, sino peleamos con mi amigo, con el que supuestamente tenía que defenderme. Entonces es una enseñanza también grande a sacar ahí. Cuando yo tengo miedo, puede ser que empiece a atacar a mi vecino, a mi hermano. Pero cuando yo soy el que confía en Dios, no aquella persona perfecta, sino el que confía. Entonces es ahí donde se cumple lo que dice Pablo, ¿verdad? Le dice Pablo a la iglesia de Corintios, que es en mi debilidad que se perfecciona el poder de Cristo. Amén. Hermano Douglas, nos quedan más o menos 10 minutos. Necesitamos aprovechar a hacer una oración de cierre. Creo que el tema es muy importante y estamos hablando en un tiempo para este tema muy aplicable, porque cuánta gente estará temblando, temerosa y temblando por la pandemia, temblando por la situación económica, temblando, no sé. Yo quiero decirle que la victoria tuya, de tu familia, de tu ministerio, de tu congregación, no va a depender de lo que usted mire con sus ojos naturales, va a depender de que Dios vaya adelante. Dios hará un milagro y Dios hará que los mismos enemigos puedan matarse entre ellos, pero para la iglesia podría yo decir, hay asegurada una victoria. O sea, cada batalla que enfrentamos, Dios promete darnos, pero necesitamos ser valientes, necesitamos entender, necesitamos dejar de seguir renegando contra Dios, porque si usted, hay un versículo que ahí pasamos, pero Gedeón, después de que le puso la prueba del vellón y el agua y todo esto,
él seguía diciendo, Señor, pero si yo soy el más pobre de esta familia, de este Claro. pueblo, soy el más pobre, ¿y por qué a mí? O sea, siempre seguía como Menospreciándose. artecando contra el mismo Dios Sí. y menospreciándose. No sé si a eso a usted, querido hermano, se le hace algo parecido. Usted siente deseo de salir adelante, siente deseo de echar mano de eso que Dios ha puesto en su corazón. Pues gracias a Dios por las personas que se han parado en este tiempo, hermanos, como valientes. Yo creo que el momento, el tiempo de que no nos estemos reuniendo en la iglesia, cuando llegue el momento, que espero que no sea tan largo, que nos podamos reunir, podamos abrazarnos, podamos bendecirnos unos a los otros, hermano. Yo quiero ver cuánta gente valiente se mantuvo o estarán esperando que los vayan a buscar. Alguien me dijo, no sé por qué alguien me dijo, espero que no sea profética, ¿verdad? La palabra, pero alguien me dijo en su momento, cuando llegue el momento que vuelvan a la iglesia, posiblemente muchas personas ya no estén pensando en ir a la iglesia. Bueno, pues serán personas cobardes, ¿verdad? Sí. Serán personas de que se les olvidó echar mano de lo que Dios tenía y entender que tenía un compromiso con Dios y no con la iglesia. Yo diría que más bien estaríamos deseando el momento que se abra ese lugar para poder compartir. Así que, querido hermano, Dios te llamó y estás pensando, si Dios te llamó es porque está pensando que eres una persona valiente. Sí. Yo creo, mi querido hermano, hermana May, hermano Douglas, no sé si le queda algún punto, algún versículo no, clave está ahí. bien. Estamos cerrando y ya casi, hermanos, pero estoy creyendo de que el tiempo, el año 2020 será de gente valiente. El año 2020 será decisivo para ver quién es cristiano, quién ha decidido amar a Dios, a pesar de que no nos podamos reunir en el templo, pero hay un compromiso con Dios, hay un compromiso de gente que se mantiene frente a la tentación, frente a algunas situaciones con valentía, está enfrentando el cristianismo y estará deseando la oportunidad para lanzarse, para lanzar una palabra de esperanza, para decirle sí se puede porque estamos creyendo. Y si en algún momento has dudado, como lo hizo Gedeón y le pidió señal a Dios, Dios, seré yo la persona indicada, no importa, Dios te entiende de todas maneras, pero Dios que te quiere usar, querido hermano. Amén. No sé, hermana May, porque quisiera que oráramos. Ahora se nos ha hecho difícil, ¿verdad? Que las peticiones, pero quisiéramos de todas maneras orar por algunas peticiones de la iglesia. Hermanos, si está pasando alguna situación ahí, queremos elevar una oración creyendo en que Dios traerá una respuesta para su corazón, para su vida, para su familia, para su finanza, para tu situación. No sé, hermana May, ¿tenía algo más que decirnos? Sí, pastor, hay que tener muy en claro, ¿verdad? Que somos gente imperfecta, creados para un plan perfecto que es Dios. Amén. Que es llegar a los pies de Él. Y no crea usted, hermano y hermana, que por el hecho de usted decir, yo quiero seguir a Cristo, usted ya es perfecto. Somos vasijas de barro, Amén. muy débiles, pero el Señor sigue perfeccionando eso. Y cada pedacito que se nos cae lo vuelve a reconstruir, porque ese es el trabajo de Dios, que lleguemos a ser perfectos. La palabra de Dios dice en Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante con el fin de alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Amén. Ese es el trabajo de nosotros, como decía Douglas, esforzarnos, ser valientes para llegar algún día al varón perfecto, asemejarnos a Él, ¿verdad? Al varón perfecto y llegar a nuestra meta final, que es estar con Él por una eternidad. Amén. Entonces, quiero recordarles el tema. Dice, no perfectos, sino valientes. Entonces, no perfectos, sino valientes. Pero eso no quiere decir que usted se llene de imperfecciones, sino Dios llama gente imperfecta para que nos perfeccionemos en la medida que esté a nuestro alcance y amando a Dios con todo nuestro corazón. Quisiéramos, hermanos, hacer una oración para ir cerrando. No sé si la hermana May nos despide con una oración, orando por las peticiones de Iglesia Fuente de Paz, por los proyectos de la familia de la iglesia, creyendo de que Dios tendrá cuidado de cada una de las situaciones. Yo quiero decir, hermano,
no se deje llenar, no se deje intimidar del miedo ni nada de esto, porque el miedo lo único que trae es que, como decía el hermano, que nos vamos a herir entre los mismos y nos vamos a hacer daño. Yo creo que Dios nos llamó con el fin de que nos edificáramos, que fuéramos esas personas valientes, que enfrentáramos al enemigo y no peleemos contra los hermanos, sino contra el enemigo. Vamos a orar y toda petición que usted tenga, querido hermano, ahí póngala en las manos del eterno Dios y Él tendrá cuidado de todas las cosas. Sí, Hermana Señor. May. Sí, Señor, hoy venimos delante de tu presencia, Dios, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, Señor, así como el de Gracias, Jesús. Josué, Señor, como el de Gedeón. Tú, Señor Jesús, nos llamaste a ser fuertes y valientes, Señor, en medio de crisis, Señor, en medio de dificultades que tal vez no Gracias, queríamos pasar. Pero tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor, y si tú vas delante de tu pueblo, no tenemos por qué tener miedo, Señor. Sí, Nuestros enemigos huirán, Señor, delante el de tu nombre de presencia, Jesús. Señor. Tendrán que huir nuestros problemas, Señor, nuestras enfermedades. Hoy yo me levanto, Señor Jesús, pidiéndote por mi iglesia, Señor, por tu pueblo, Dios, por cada persona que está ahí, Señor, necesitando una palabra, Dios, En que el está nombre ahí, de Señor, Jesús. con una petición, Señor, por cada persona de nuestro pueblo, Señor, que necesita una palabra de aliento, Señor. Dales fuerza, Señor, dales valentía, Dios, que nos baste solamente tu gracia, Señor, y que tu poder, Señor, sea perfeccionado día con día en cada una de nuestras debilidades, Señor. Señor, que podamos llegar a ser como tú, Señor. Es nuestra meta, Señor, alcanzar tu gracia, tu plenitud, tu integridad, Señor. En el Gracias por nombre el de pago, Jesús. Señor Jesús, que hiciste por cada uno de nosotros. Y creemos, Señor Jesús, en tiempos buenos. Creemos, Señor Jesús, en tiempos buenos, Señor, que aún en medio de todo lo que está pasando, Señor, nuestra mirada nunca se aparte de ti. Que En nuestra el nombre mirada, de Señor, Jesús. siempre está, Señor, en ti, en tus promesas, Señor, en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Señor, a ser fuertes y valientes, Señor, a ponernos en pie delante de ti, delante de tu presencia, Señor, creyendo en cada una de las promesas que nos diste, Señor, en este libro amado que se llama Biblia. Dios, bendecimos a nuestro pueblo, bendecimos a nuestra iglesia, a nuestra familia, Señor. Les mandamos un abrazo, hermano y hermana, que usted está ahí a la distancia. Los amamos en el nombre del Señor y los bendecimos y esperamos que esta palabra haya llegado a lo más profundo de su corazón. Amén. Gracias, hermana May y hermano Douglas. Para despedirnos. unas Bueno, palabras. para mí ha sido una bendición de verdad estar aquí con ustedes, que esta palabra que Dios ha hablado a mi corazón, ¿verdad? Espero que le sirva a usted que está ahí en esa situación, ¿verdad? No estamos diciendo que esas debilidades que tengamos sean buenas y que sigamos con esas debilidades. No, esforcémonos, seamos valientes, Así es. pongámoslas en las manos de Dios, porque Dios se va a perfeccionar en eso, en mi debilidad. Amén. No busca personas perfectas, sino personas valientes que siguen avanzando en el camino correcto de Él. Que Dios me lo Amén, bendiga. así es. Amén. Entonces terminamos diciendo uno de los versículos que mencionó el hermano al inicio: esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que les bendecimos, hermanos, y esperamos una semana de mucha bendición para todos.